Momento ahora de tomar comunicación telefónica con la fiscal de nuestra ciudad, la doctora Pamela Ricci, quien tiene justamente en su juzgado varias causas que han ocurrido últimamente. La vamos primero a saludar y agradecer por esta comunicación porque realmente está muy, pero muy ocupada. Pamela, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por cedernos estos minutitos de tu tiempo. Entendemos que estás muy ocupada con todo lo que te ha tocado, ¿no? Lamentablemente, sí. Tragedias, ¿sí? Podemos empezar hablando en relación a este incendio fatal que ocurrió durante la madrugada aquí en nuestra ciudad, en calle Arenales, donde murieron el matrimonio y la hija. ¿Qué se sabe? ¿Ya se hicieron las pericias? ¿Qué nos podés contar? Bueno, nosotros a partir de las 3 de la mañana ya estábamos operativos por otros hechos que estábamos investigando. Ahí tomamos conocimiento de que dos transeúntes que pasaban en moto por la calle de esta residencia pueden advertir que hay un humo importante que sale del lugar. Y así se comisiona personal del comando de patrullas y bomberos porque era fundamental poder corroborar si realmente se trataba de un foco de incendio. Una vez allí, bueno, el personal de bomberos, lo quiero destacar porque realmente han hecho una tarea encomiable, una tarea muy importante, porque dadas las altas temperaturas de estos días, los chicos entraron con sus trajes, con toda la protección, con los cascos, pero bueno, pudimos ver el agotamiento físico que tenían después de haber podido extinguir el fuego, y allí cuando dejamos que corra un poco el aire, porque hacía mucho calor dentro de la residencia, producto del fuego y de las altas temperaturas, insisto, ingresamos con el personal de la división de la Policía Científica y se comienza a realizar tareas de recolección de evidencias físicas. A su vez se comisiona a un experto que va a realizar un informe pormenorizado de cómo da inicio el foco ígneo, cómo se va desplazando. Y también debo comentar que acabo de hablar hace unos minutos con el forense que va a practicar las cirugías de autopsia sobre los cuerpos, que ya me adelantó que la causa del deceso tiene que ver con la inhalación del monóxido y no con las quemaduras en sí. Sí. ¿Por qué? Porque estas tres personas estaban pernoctando y de esa manera, mientras dormían, se inicia de manera accidental por un descuido un incendio que se fue propagando y se generó el humo de manera casi inmediata. Esto no fue advertido mientras dormían y fue así que se produjo la intoxicación de las tres personas que fallecieron dentro del lugar. ¿Cuál fue la causa, Pamela, del incendio, el desperfecto? En realidad nosotros también arrojábamos una de las hipótesis que barajábamos, porque bueno, como siempre saben, nunca se descarta ninguna, sí, era que podía ser un artefacto electrónico. Sí. Pero en este momento estaríamos más cercanos a una teoría que tiene que ver con que había velas encendidas cerca de un árbol, adentro de la casa, de un árbol navideño estamos hablando. Ah, claro. Y eso fue lo que generó que la vela se fuera consumiendo y que se encendiera el árbol, y de esa manera se fue propagando. De todos modos, más allá de que en este caso, igualmente insisto, yo podría darles a ustedes las conclusiones cuando el perito dictamine, sí, pero es lo que tenemos de manera preliminar. Pero sí siempre estamos haciendo, porque después de hablar con personal de bomberos, ellos nos indicaban ciertas recomendaciones que tienen que ver con estos momentos de verano de calor tan intenso y controlar siempre todos los artefactos electrónicos para evitar que se pueda generar un cortocircuito y un posterior incendio con la propagación que eso implica rápida. Claro, claro, totalmente, sí, imagino que fue la primera hipótesis y tal vez lo que pensamos todos. Yo estuve hoy a la mañana en el lugar tomando imágenes, sí, hablando con los vecinos. Bueno, me decían que ellos solían estar siempre un matrimonio muy mayor con su hija de 47 años encerrados, ¿no? Como se puede ver en imágenes, porque te reja en la puerta principal, mosquiteros en las ventanas. Los bomberos entraron, imagino, por una de las puertitas, rompieron un vidrio del garage, pero también tiene rejas ese vidrio. ¿Cómo hicieron los bomberos para entrar? En un primer momento los bomberos intentaban ingresar por la puerta principal.
se hizo muchísima palanca a esa reja, fue imposible franquearla, de manera que ahí se dirigieron por el garage, rompieron los vidrios y pudieron acceder por la puerta de garage y estaba todo herméticamente cerrado. Así que de esa manera que vos lo describís es tal cual como estaba la residencia. Sí, eso nos decían los vecinos, que estaban siempre muy encerrados y yo lo pude ver esta mañana. De hecho, el fuego se inició en el living, veíamos imágenes también y ahí quedó. O sea, no es que uno desde afuera puede ver que la casa se prendió fuego. Desde afuera pareciera de aspecto como si no hubiera ocurrido y desde adentro sí se inicia como en un living que tiene una biblioteca y toma parte de 2 habitaciones. Y es hasta ahí hasta donde se propaga, bueno, reitero, gracias al trabajo del personal de bomberos, que además no solo extingue el foco ígneo, sino que además se quedó para asegurarse de que por el calor no se vuelva a generar el foco ígneo, porque a veces nos contaban que si bien ellos extinguen el fuego, si no controlan la situación, si en el lugar hay papel u objetos que pueden conducir rápidamente el fuego, se podría volver a generar el mismo foco de incendio. Claro, por eso también hacen tareas de enfriamiento. Bueno, las víctimas fatales estaban durmiendo, imagino que se intoxicaron con el monóxido de carbono, nunca se enteraron. Nunca se enteraron y lo que es un aliciente, porque cuando nosotros primero nos comunican, uno siempre va por la hipótesis grave, es decir, tal vez por la práctica de que estamos emparentados con los delitos, lo primero que pensamos que podía ser un atentado contra la vida, un ataque de un tercero, totalmente desechada esa hipótesis e incluso hasta en la comunicación directa con la familia nuclear de estas personas nos comentaban que en ningún momento tuvieron esa sospecha, que nosotros por ahí, por el trabajo que tenemos, como que de alguna manera guardamos siempre un grado de probabilidad, pero eso queda por suerte desechado y sabemos que se trata de un accidente doméstico que no tiene en nada que ver con la acción de un tercero. Bien, Pamela, bueno, te pregunto ahora, te cambio de tema en relación al accidente fatal en la ruta 188, donde perdieron la vida 2 juninenses, también recayó sobre tu juzgado. Exactamente. El joven que manejaba la camioneta era una Amarok, creo. Una Toyota Hilux. Una Hilux, perdón. Sí. Que terminó contra el árbol, la Duster de los juninenses destruida, ambas personas muertas en el momento. ¿Cuál es la situación del joven? Que no sé si me podés hablar en relación al control de alcoholemia, si se tienen los resultados, bajo qué carátula y si está imputado. Bueno, la causa tiene como calificación homicidio culposo, tomando en cuenta que el desenlace fatal de las 2 personas juninenses puede haber sido provocado por un accionar negligente en la conducción antirreglamentaria de un vehículo con motor, que en este caso sería la Hilux. La Fiscalía todavía no ha efectuado una designación para señalar de manera directa y acusar a la otra persona, que es la que permaneció con vida y de hecho que casi resultó ileso más que algo muy superficial. Tenemos que ser muy cautos en estos casos porque los delitos que tienen que ver con actitudes imprudentes tienen que ser, con un protocolo de actuación y de manera adecuada, suficientemente acreditados, y eso hace que tengamos que ser cautos en cuanto a la cantidad de diligencias probatorias que ya hemos encomendado. Todavía no tenemos resultados de lo que es alcoholemia, grupo, tóxico, sangre, eso lo vamos a tener oportunamente. Primero se nos notifica de la fecha y de eso tenemos que dar conocimiento a la defensa para respetar la contradicción y la bilateralidad y la defensa en juicio, porque si no se podría nulificar, así que tenemos que ser cautos también con los tiempos que manejamos. Sí puedo decir que en el lugar había destrozos materiales de una manera inconmensurable y se nos dificultaba muchísimo la tarea por la oscuridad del lugar, porque eso era plena ruta, no había absolutamente iluminación e íbamos haciendo por sectores con la gente de científica, más bomberos que nos iban alumbrando con reflectores para que la gente científica pueda recabar el lugar del hecho. Entonces, a veces cuando uno está en un lugar del hecho donde hay un accidente de tránsito, es fácil decir, venía por aquí, este es el rol de embistente, es el embestido. Bueno, en este caso era muy difícil establecer
la dinámica del hecho. Por eso comisionamos al perito accidentológico para que en base a los elementos objetivos después elabore un informe donde nos arroje de manera preliminar cómo ocurrió la mecánica del hecho. Y ahí sí, ya munidos de más elementos, poder nosotros desplegar cómo fue el relato del hecho, una descripción del hecho. Bien, ¿el muchacho sigue internado o le han tomado declaración? Todavía nada. No por los mismos motivos por los que estaba apuntando recién. No está internado. Bien. Ya ha designado una representación letrada que se ha presentado en la causa, a la que acabamos de darle acceso a todo el expediente digitalizado, y solo en la medida en que encontremos la situación de que ese resultado es atribuible a su accionar imprudente, estaríamos llamándolo para hacer la declaración, que sería como la indagatoria. Bien. Conocida, pero en provincia no le llamamos indagatoria, sino que es el 308 del Código de Procedimiento, sí. Pero cuando estemos seguros de poder sustentar una hipótesis del hecho. Bien, se entiende perfectamente. Te hago la última y te libero, Pamela, porque te tocó también durante el fin de semana los disturbios que hubo en el barrio conocido como de los Paraguayos. Claro, por un presunto abuso, un hombre que fue agredido, le quemaron el auto, sí. Por un presunto abuso de una menor. Sí, bueno, eso un poco también, Daniela, es importante porque nos pone de cara a cómo está el clamor popular, cómo está el termómetro social, es decir, ante un hecho que corresponde ser investigado al órgano de la justicia, vemos que hay una rápida reacción violenta, agresiva, de parte de la comunidad, cuando en realidad, si la justicia encuentra los elementos, pese a que a la gente le cuesta mucho entender el tema de los tiempos de la justicia, es cierto que esos tiempos también garantizan los derechos que nos asisten como ciudadanos. Entonces, lo que nosotros vimos fue una rápida respuesta agresiva en contra de la persona, en contra de la residencia, y luego, cuando automáticamente designamos la audiencia en el marco de Cámara Gesell, no han surgido elementos objetivos que nos permitan sostener una acusación, por lo menos hasta ahora. Porque esto siempre es, las causas avanzan y siguen su curso por diferentes vías, pero en el marco de Cámara Gesell y el examen médico no tenemos hoy elementos objetivos para sostener una acusación, a diferencia de otros dos casos que en cambio fueron prácticamente las mismas circunstancias y sí tenemos más acreditada la situación y por eso pudimos detener a esas personas que hoy están privadas de su libertad. Bien, gracias Pamela, muy amable. Bueno, Daniela, gracias por interesarte. Hasta luego. Hasta luego.